Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de economía. Tenemos aquí 8 semanas para que podamos compartir algunos conceptos esenciales de cómo funciona la economía. Entonces vamos a iniciar con el concepto en sí, pero les pido permiso para poder hacer una reflexión pequeña, nada más de 2 minutos, acerca de lo que sucede en nuestro país y lo que sucedió hace muchos años y a veces como peruanos les comento de que nos olvidamos de nuestra historia y nos olvidamos de episodios importantes que deberíamos reflejarlos en nuestros hijos para que ellos también sepan lo que ha pasado. Bueno, les voy a comentar que en el año 1881, la semana que pasó, y un día como hoy, 16 de enero, hace 135 años, los chilenos tomaron Lima. Me refiero a las batallas de San Juan, Chorrillos y Miraflores, donde, fíjense ustedes, murieron 7.000 peruanos entre el día 15, 13, 14 y 15 de enero del año 1881, cuando los chilenos entraron con un ejército bien preparado de 20.000 soldados, masacraron a un ejército peruano conformado por 6.000 peruanos y niños, mujeres y ancianos. Ya muchos de los pobladores los quemaron en sus propias casas y realmente fue el Perú convertido en una gran masacre durante estos 3 días. Y el día 16 de enero, Perú, Lima capital, prácticamente fue invadida por los chilenos. No hay que olvidar lo que ha pasado en nuestra historia y esos peruanos que murieron en ese inicial momento, les comento, que merecen, por lo menos hoy, ser recordados. O un día como hoy, no olviden ustedes las batallas de San Juan y Miraflores. Un día como hoy, estaban velándose prácticamente 7.000 peruanos entre un número de más o menos de 10.000 heridos. Fíjense ustedes, es un episodio que ocurrió en el Perú y que no deberíamos olvidar. Adicionalmente a ello, estas batallas se perdieron porque hubieron traiciones de ciertos políticos peruanos de ese entonces que por actos de corrupción desarmaron al ejército peruano y prácticamente sustrajeron elementos del bien público, de los bienes públicos, hacia sus propios bolsillos. Algo similar con lo que sucede hoy en día con Odebrecht, sino que el sentido de la corrupción ha variado. Finalmente los daños son a la población. Bueno, haciendo esta reflexión inicial, disculpen por favor, pero me parecía pertinente dentro de la Universidad Continental hacer esta reflexión porque es algo que debe ser de interés de todos los peruanos. Ahora sí vamos a iniciar la clase de economía. Muy bien, el término economía proviene de la palabra griega que significa el que administra un hogar. Y en muchas economías, quien administra un hogar es la señora y no es el señor de la casa. No sé si ustedes están dentro de esa misma idea, pero siempre las mujeres hacen una administración bastante interesante del bien económico de un hogar. Es así el caso, fíjense ustedes, vamos a analizar acá algunas fotografías. Esta señora está comprando en el mercado y ella dice, no todos los días los precios suben. ¿Cómo nos dicen que la economía está mejor si es que los precios constantemente están subiendo? Bueno, hay un acto de reflexión que hacer. Las economías que crecen y que se fortalecen económicamente, fíjense ustedes, soportan inflaciones aproximadas del 2% anual. Entonces, si una economía tiene una inflación del 2% anual, quiere decir que es buen signo y que la economía va creciendo. ¿Qué es la inflación? La inflación es ese fenómeno que hace subir los precios. Entonces, ¿cuándo hablamos de inflación? Cuando estamos frente al incremento, fíjense ustedes, incremento de todos los precios en la economía. Si sube el pollo o si sube la gasolina, no es inflación todavía. La inflación tiene que ver con la elevación generalizada de todos los precios.
Si esa elevación de precios al año es de 2%, estamos bien. Es más, es hasta ventajoso y es beneficioso que los precios de poco en poco se vayan acomodando en la economía. Pero ¿qué sucede con una economía que tiene una inflación de cero? Es decir, en esta economía los precios ya no suben. Los precios se mantienen estáticos por mucho tiempo. Ahí estaríamos en una situación, es como si estamos en el carro y se nos ha apagado el motor. Y con el motor apagado no avanzamos. En la economía funciona de ese modo. Por lo tanto, país que crece económicamente, país que también se acostumbra a llevar inflaciones aproximadamente dominadas, equilibradas en 2%. Miren este niño. Bueno, este niño también hace economía. Bueno, cuando este niño nació, cambió la vida de sus padres. Al ser el primer hijo, cambia el patrón de consumo del hogar. Entonces, nace el niño, el papá y la mamá cambian sus modos de consumo. De repente un sábado por la noche iban a dar algunas vueltas ahí fuera de casa, se iban a pasear, ahora ya no van a poder salir a pasear y van a reemplazar lo que bebían el sábado en la noche por los biberones de este pequeño y van a cambiar, posiblemente puedan cambiar algunas costumbres dentro de la familia y eso genera un cambio en el consumo. Este niño un día ingresa al jardín, cambia el consumo de la familia. Este niño se va un día a la primaria, luego se va al colegio, cambia el consumo de esa familia. Este niño llega a la universidad, este niño comienza a enamorarse, cambia el consumo de un hogar. Cada vez que la vida de la persona cambia, el consumo de ese hogar también varía. Cada año a veces tenemos algunos cambios inesperados o esperados en el hogar. Esto genera cambios en la economía. Hoy en día todos quieren tener casa propia. ¿Qué me dice Alberto? ¿Le gustaría tener una casa propia? ¿Le gustaría tener una casa propia a mi amigo? Creo que a todos nos gustaría tener casa propia porque nadie quiere vivir en la casa de la suegra. Tanto la señorita como el amigo, como el varón, los dos tratan de liberarse de las críticas, de liberarse un poco de ese poder asfixiante de la señora que es la ama de casa, la suegra en muchos de los hogares. Bueno, para evitar cualquier tipo de problema es mejor hacer nuestra propia casa. La pregunta es, económicamente, ¿será fácil hacer una casa? Si retrocedemos en el tiempo hace unos 40 años atrás, 40 o 50 años atrás, ¿saben cómo se compraba una casa? Una casa se compraba ahorrando dinero bajo el colchón. Se juntaba dinero, se escondía el dinero en la propia casa y a partir de ahí se iba a comprar un terreno o una casa, fíjense ustedes, y se pagaba al contado y se contaba en una mesa cantidad de fajos de dinero, del ahorro por supuesto de varios años, y se concretizaba la adquisición de un inmueble. La pregunta es, hoy en día, ¿quién compra de ese modo? ¿Qué cambios han habido? Hoy en día casi es imposible comprar de ese modo. Hay muy pocas personas o empresas que pueden comprar de ese modo. Hoy en día las compras se hacen a través del sistema financiero, ¿correcto? Hoy en día el ser humano vive con puras tarjetas de crédito, tarjetas de débito. La pregunta es, ¿en qué momento de nuestras vidas nos enseñaron a hacer economía referida a las finanzas familiares o a las finanzas personales? ¿En algún momento ustedes llevaron el curso de finanzas? ¿Llegaron el curso de repente de economía financiera por ahí? ¿Cómo hemos aprendido nosotros a hacer finanzas con el banco? ¿Cómo hemos aprendido a ingresar a este gran sistema bancario? La mayoría de personas, les digo, hemos aprendido, fíjense ustedes, hemos aprendido en la puerta del banco, equivocándonos o acertando o escuchando lo que le pasó a un amigo, a un socio o a alguien por ahí que compró una vivienda, que la hipotecó, que vendió. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Nosotros no tenemos a la educación financiera, no la tenemos de nuestro lado. Entonces, hoy en día, todos los días dependemos del sistema financiero. Y lamentablemente en el colegio, en el Perú, nunca nos han dado una clase de educación financiera. Fíjense ustedes. Entonces, ¿de qué se trata este curso? Este curso queremos que sea práctico, que sea útil. La economía, desde que nosotros depositamos un sol en nuestro bolsillo, estamos haciendo economía. Desde el momento que decidimos si al trabajo acudes tomando una unidad de transporte masiva, si vas en taxi o te vas caminando, esa es una decisión económica. Desde el momento que decides vivir en un lado o en otro, son decisiones económicas. ¿Y el casarse será una decisión económica? A ver la pregunta, ¿el casarse es una decisión económica o no lo es? Bueno, todo tiene límites en la vida, el amor no se compra ni se vende, por lo tanto, fuera de la economía, yo te amo, le podrían decir ustedes a su pareja. Pero la pregunta es que detrás de ese cariño, de ese amor, ¿no existirán barreras económicas o existirán de repente algunos intereses económicos? ¿Sí o no? La respuesta es sí, sí existen. ¿Y dónde se puede advertir ello? Justamente en las palabras de una suegra. Entonces por ahí los enamorados ya se están frecuentando con mayor periodicidad y en eso no surge la pregunta de la suegra. Hija, una pregunta, ¿y quién es el que viene aquí a buscarte? ¿Quién es el chico? Y la pregunta esencial es, ¿qué hace? ¿En qué trabaja? ¿Qué futuro te va a ofrecer? Y por si acaso, la mamá del varón también pregunta, ¿y quién es esa chica? ¿Y qué hace? ¿Qué estudia? ¿Y cuál es su futuro? Justamente porque las suegras y los suegros tienen ese interés. ¿Qué va a ser del futuro de ti con él? ¿Qué va a ser del futuro de ti con ella? Por lo tanto, existe siempre un interés económico. ¿Correcto? Gary Becker el año 2005 ganó el premio el premio Nobel de Economía justamente por hacer un análisis del divorcio, por hacer un análisis de las relaciones sociales existentes en la vida común del ser humano y comenzó a estudiar cómo es que las decisiones propias de la familia pasaban a ser económicas y finalmente influían de manera muy determinante cómo se administraba un hogar. Y fíjense, hoy en día tenemos que el concepto de economía está referido a la administración inicialmente de un hogar, pero no solamente se administran los hogares, sino también se administran las empresas y también se administran económicamente los países. Por lo tanto, la economía ha tomado cada vez mayor relevancia. Entonces, cuando uno busca un socio, existe siempre un elemento económico detrás. Siempre se busca un interés. Y este niño que está con la alcancía aquí, la pregunta es, ¿a los cuántos años aprende a ahorrar un niño? Un niño aprende a ahorrar a los 2 años, 3, 4, 5, a los 6, a los 11, a los 10. ¿A qué edad ahorra un niño? Porque muy fácil sería en esta clase decirle el concepto del ahorro, y el concepto del ahorro sinceramente nos sirve de muy poco cuando no tiene utilidad práctica. El ahorro, más allá de ser un concepto económico, debe ser un elemento de disciplina dentro del hogar, de tal modo que los planes futuros se puedan concretizar. Por lo tanto, el ahorro no solamente es un concepto económico, el ahorro es una forma de hacer, una forma de comportarse económicamente. Entonces, ¿a qué edad debe enseñarle usted a ahorrar a un hijo? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Les comento que a los 6 años
Los niños están en la capacidad de escribir, ya están en la capacidad de leer, porque muchos de sus procesos mentales han madurado. Y ese es el momento donde nosotros tenemos que enseñarle a ahorrar. Y la pregunta es, ¿cómo le enseñamos a ahorrar? De repente a nosotros nos han enseñado a ahorrar, algunos sí, algunos no, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ser humano tiene que aprender a ahorrar. ¿Y qué es ahorrar? Ahorrar implica postergar el consumo para el futuro. Ahorrar implica hacer un esfuerzo y postergar lo que hoy vas a consumir. ¿Y este niño cómo puede ahorrar? En principio dile que la mitad de su propina la ponga en alcancía y la otra mitad que compre lo que él quiera. Pero a esa mitad que está guardada en la alcancía, no solamente se trata de acumular ahí las monedas, sino dar un objetivo al ahorro. Si el ahorro no tiene objetivo, después de 2 meses reventamos la alcancía y el dinero desaparece. Y no le hemos dado ninguna utilidad práctica y no le hemos dado sentido al para qué se hizo el sacrificio de ahorrar. Si es que este niño tiene en mente comprar en la próxima Navidad en diciembre el juego que tanto ha querido, el PlayStation 4, entonces él dice, quiero el PlayStation 4. Muy bien, hijo, te voy a dar aquí 3 soles, la mitad para la alcancía y la otra mitad para que tú puedas comprar lo que tú quieras. Pero te digo, ese dinero, ese sol 50 que estamos introduciendo en la alcancía, servirá para el PlayStation. Pasan los días y al niño siempre hay que recordarle de que la mitad del dinero de lo que él pueda recibir es para el PlayStation. Entonces, el ahorro funciona cuando existe un objetivo claro. Ejemplo, ya pasan los años y este jovencito un día quiere un carro. Entonces ya posiblemente el papá se haya alejado, posiblemente la mamá también, y las decisiones de este joven ya sean independientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Este joven dice, quiero tener un carro, por lo tanto voy guardando en el banco, y estos 500 soles mensuales son para mi carro. Si no junto ese dinero, nunca tendré un carro. Y después el esposo y la esposa se juntan y se ponen de acuerdo, y entre ellos deciden, bueno, todos los meses yo voy a juntar acá 1000 soles. Y tú, del ingreso que puedas tener, tú también contribuyes con 800. Todos los meses tenemos acá 1800 soles. En 10 meses tenemos ya la primera cuota para el departamento que queremos. Entonces, si no se hacen si no tenemos ese tipo de objetivos, el ahorro no se va a convertir en inversión. Y lo importante que nosotros tenemos que buscar es que el ahorro se concretice en lo que llamamos inversión, como vamos a ver en adelante aquí en el curso. ¿Y cuál es la importancia del comercio internacional? Hoy en día el comercio no solamente es una actividad que sucede en las ciudades o en los pueblos en común. El comercio internacional ha cobrado una importancia enorme. Pero ¿saben cuál es el punto? El comercio internacional es una de las partes, solamente es una de las relaciones enormes que tenemos con el extranjero, con los demás países. La otra relación enorme que tiene el Perú con los demás países se denominan finanzas internacionales. Entonces, no solamente se trata de importar y exportar, sino también se trata de hacer actividades financieras entre un país con otro, donde fluyen los documentos, fíjense ustedes, y el dinero que los bancos trasladan de un país a otro. Por lo tanto, la magia de las relaciones internacionales en el plano económico no solamente están dentro del comercio internacional, sino también dentro de un conjunto de operaciones enormes que tienen incluso mayor amplitud en tamaño que el propio comercio internacional. Estas son las finanzas internacionales. Muy bien, todo ello es economía. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a describir el pensamiento económico y los principios relacionados con los individuos, las empresas y la economía en su conjunto, considerando las necesidades, la escasez y el concepto de costo de oportunidad. Entonces, rápidamente iniciamos. ¿Y qué es la economía? Por lo tanto, la economía es el estudio de cómo los individuos y las sociedades eligen utilizar los escasos recursos que la naturaleza
y las generaciones anteriores les han proporcionado. Entonces, los recursos económicos que tenemos hoy pueden provenir de la gran naturaleza que tienen los peruanos, pero también de las decisiones de las generaciones pasadas. De repente por ahí escuchan al abuelo, o hablamos del abuelo y decimos que el abuelo tenía la buena idea de comprar terrenos y que él llegó a Lima en algún momento y vio la oportunidad de comprar un pequeño terreno por un determinado lugar, después compró un segundo terreno, luego un tercer terreno, y fíjense ustedes, con esas decisiones ha influido positivamente en sus generaciones futuras. Pero también otra familia podría hacer la reflexión: mi abuelo era dueño de todas estas 2 manzanas que tenemos aquí, lamentablemente comenzó a vender primero un lote, después vendió el siguiente, siguió vendiendo y vendiendo y vendiendo, y hoy en día nosotros vivimos en un lugar alquilado. ¿Qué es lo que sucede? Las decisiones no solamente son de las generaciones actuales, por lo tanto la economía es una ciencia que se proyecta al futuro. Y si nosotros entramos a este dinamismo, lo que nosotros podamos hacer con nuestras decisiones actuales, buenas o malas, van a influir en nuestras siguientes generaciones. Fíjense ustedes cuán importante entonces es la economía, y no solamente vista la economía para saber qué es lo que voy a gastar hoy, qué es lo que puedo, cuánto puedo ahorrar ahora, sino proyectarnos no a 1 año ni a 2, proyectarnos durante toda la vida. Estamos en un momento donde podemos trabajar. La pregunta es: ¿hasta cuándo vas a trabajar? Y después de ese límite de tiempo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a dinamizar tu economía para el futuro? Por lo tanto, cuán importante es que cuando seamos jóvenes, mientras somos jóvenes, tengamos que tomar algunas decisiones importantes que van a impactar nuestra economía de aquí a 5, 10, 15 años. Y por si acaso, nos han hecho creer que a los 65 años todo el mundo a jubilarse y todo el mundo a su casa, a tejer con palitos o dedicarnos a ciertas actividades que ya no son económicas. Totalmente falso. El ser humano, a partir de los 60 años en adelante, vive de su experiencia, vive de lo que ha podido fortalecer previamente, en lo que ha podido justamente ir logrando de poco en poco durante sus años anteriores. Por lo tanto, conozco a muchos colegas, conozco a muchas personas que tienen un excelente nivel de aporte y sobre todo de experiencia muy bien consolidada en la vida, que tienen más de 70 años y están dirigiendo muy bien, de manera muy lúcida, sus empresas. Por lo tanto, 65 años, ahí no acaba la vida para nadie, acaba la vida para los que quieren. Y ustedes se van a proyectar un tiempo superior a ese. Por lo tanto, la proyección económica no quiere decir que a los 65 se acabó todo. Es una mentira que nos han vendido por ahí, y tiene que ver, creo, dentro de esa concepción está pues el enfoque de algunas empresas del sistema financiero. Bueno, lo importante es que la economía es el estudio del género humano en sus acciones habituales de la vida diaria. La economía no es el cuerpo de la verdad concreta, sino la economía es una herramienta, es un instrumento para descubrir la verdad concreta y a partir de ahí hacer proyección. Por lo tanto, si mi ingreso es de tal monto, entonces puedo proyectarme a tomar ciertas decisiones en la vida. Estudio una carrera adicional, me titulo, hago la maestría. Pero no se olviden ustedes, por favor. La pregunta es: si ustedes han decidido estudiar en la Universidad Continental y han decidido sacar un título profesional, la pregunta es: ¿para qué ese título? ¿Qué objetivo tiene en tu vida haber o querer obtener un título? Y por si acaso, el título es una llave. Es una llave. El título es una llave. Algunos tienen la llave y no saben abrir las puertas. Por lo tanto, la educación de una persona, y sobre todo en el ámbito profesional, tiene que ser: llevo tal carrera, hago tal maestría, hago tal doctorado, no para colgar el título en la sala y decir que ya soy. No.
es la llave que te va a permitir abrir un conjunto de puertas. Por lo tanto, la superación de cada quien está en cómo utilices esa llave y cómo a través de ello abres las puertas para generar oportunidades económicas, porque detrás de un costo tiene que haber un beneficio. Por lo tanto, una vez que ya estás cercano a terminar la carrera, tienes que saber cómo vas a emplear esa herramienta de formación que se denomina título profesional y cómo la vas a utilizar en tu beneficio. Cuánto el título profesional va a apalancar tu capacidad de ingresos. Por lo tanto, si estabas ganando 5.000 y obtienes el título, con el título tu deber es ganar 10.000. Por lo tanto, nosotros nos ponemos los límites, nosotros nos vamos poniendo las metas, y las metas deben ser construidas en un ambiente concreto, en un ambiente real, a lo que de verdad se va a lograr llegar. Tienes que tener las metas puestas en el tiempo y tienes que tener metas puestas también en tus ingresos económicos. Por lo tanto, esa es la economía. La economía no solamente es el estudio de cómo hacemos con el dinero, sino cómo las oportunidades de la vida las vamos colocando en el tiempo, y a partir de ahí determinamos metas y determinamos avances. Pero la economía no es volvernos materialistas. La economía también es ir en un plano equilibrado. Por un lado tenemos familia, tenemos hogar, por lo tanto la economía también te dice que te equilibres y alinees tus objetivos estratégicos. ¿Cómo alineamos nuestros objetivos estratégicos? Con el conocimiento económico te transformas en un buen trabajador, en un buen inversionista, en un buen emprendedor, en un buen gerente, pero también no descuida jamás el hecho de ser buen padre, buen esposo, buen hijo, ¿correcto? Buen amigo, buen vecino, buen cuñado. Por lo tanto, es importante ir alineando, fíjense ustedes, y equilibrando todos los roles que nos tocan asumir. Entonces, ello implica alinear nuestros objetivos estratégicamente, y tiene que ver con la economía, porque la economía solamente se gestiona cuando está equilibrada. En 1776 surge un momento muy especial para la economía. A partir de este año en adelante es reconocida la economía como una ciencia. Hay dos libros que van a impactar al mundo. El primer libro, voy a hablarles el de matemática, principios de matemática moderna, elaborado por el señor Isaac Newton. No sé si se acuerdan ustedes de este señor. Isaac Newton propone las bases de la física moderna, y gracias a estos conocimientos se generan un conjunto de revoluciones industriales bastante interesantes, modificación en el modo de producir. Pero por otro lado, sale también ese mismo año el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y ahora que me acuerdo, aquí está la fija del examen. Entonces, ¿qué hace Adam Smith? Adam Smith dice: los gobiernos actuales, antes de 1776, estábamos en el ámbito del mercantilismo. ¿Y qué decía el mercantilismo? El mercantilismo decía que el poder de una nación, el poder de un país, estaba centrado en la cantidad de oro y de plata que iba acumulando. Entonces, el país rico es el que acumula más oro y más plata. Entonces, los países se concentraron en acumular oro y acumular plata. Pero Adam Smith dice: la riqueza de las naciones no está ahí. Entonces, ¿dónde está la riqueza de las naciones? La pregunta es: ¿de qué depende la riqueza de las naciones? Y Adam Smith genera una respuesta distinta a la que se pensaba anteriormente. En este libro, Adam Smith determina que la riqueza de las naciones está en la producción. Y esa es la pregunta del examen que se va a publicar el día de mañana, una de ellas. Entonces, según Adam Smith, ¿dónde está la riqueza de las naciones? Y dentro del examen va a estar la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo van a responder ustedes? Que la riqueza de las naciones está en la producción. Porque un país que produce es un país que genera recursos. Y estos recursos que se generan se van para el mercado.
Pero lógicamente, si generamos como producción 1 kilo de papas, es lógico que exista un sol para comprar ese kilo de papas. Por lo tanto, la emisión monetaria tiene que ver con la producción. Y la emisión monetaria de un país, los billetes y monedas que circulan, tienen que estar armonizados en cuánto produce un país. Y hay otra, me acuerdo, mira, y hay otra pregunta más en el examen, que habla sobre la productividad. ¿Y qué es la productividad? Miren, ¿de qué dependen los sueldos de un país? Los sueldos de un país dependen de su productividad. ¿Por qué los sueldos en el Perú, si hacemos un promedio a nivel mundial, los sueldos en el Perú más o menos están en, fíjense, ¿cuánto gana un peruano per cápita en un análisis per cápita? Un peruano más o menos está ganando entre 11.000 a 12.000 dólares anuales. Eso es lo que en promedio gana un peruano. Entre 11.000 a 12.000 dólares anuales. Y en Estados Unidos, ¿sabes cuánto gana un estadounidense? Un estadounidense está ganando 50.000 dólares. Por lo tanto, ¿por qué ellos tienen 50.000 dólares anuales de ingresos per cápita? ¿Y por qué el peruano tiene más o menos unos 11.000 de ingreso per cápita? ¿Por qué? La diferencia es la productividad. ¿Y qué es la productividad? ¿Cuánto generas de producción en una jornada de trabajo? Entonces, el estadounidense tiene una productividad mayor porque tiene mejores máquinas, tiene mejor tecnología, tiene acceso, fíjense ustedes, a una educación que está articulada con la producción. Eso es lo que nos está faltando a nosotros. La educación peruana es mucha teoría. La educación peruana no aterriza en el campo productivo. Y muchas cosas de las que se enseñan en los colegios y en las universidades son muy teóricas. Y al ser muy teóricas, tienen poco valor. Fíjense ustedes, tienen poco valor en la realidad, tienen poco valor y utilidad, no tienen utilidad. ¿De qué me sirve tener un conocimiento y ser un libro andante si no he logrado aterrizar ese conocimiento en la realidad? La economía hoy en día es riqueza de las naciones. Y la riqueza de las naciones hoy en día es, con lo que conoces, cuánto estás haciendo, cuánto estás logrando. Conoces mucho, tienes un sueldo pequeño, no se condice. Conoces poco, pero con lo poco que conoce este señor, ¿cuánto dinero ha hecho? ¿Qué es lo que ha generado ese señor? No estudió en la universidad, pero empíricamente ha logrado ingresar al ámbito de la producción, y dentro de la producción sus decisiones han sido adecuadas, y dentro de la experiencia ha fortalecido su conocimiento empírico, y con eso está haciendo una gran empresa. He visto varios casos peruanos, señores que no han pisado la universidad, que no tienen los conceptos económicos, pero sin embargo, todas estas teorías las han aplicado de manera empírica y han concretado y están concretando, fíjense ustedes, éxito económico. Entonces, ¿a dónde vamos? Los ingleses, los holandeses, los franceses y los alemanes y los estadounidenses sí están aplicando el ejercicio de estas teorías en el lado práctico de su sociedad. Esa es la diferencia, la utilidad práctica del conocimiento. Adam Smith hizo ello, y con esto le dio la posibilidad a Reino Unido, que incorporaba las economías de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Estos países se unificaron. Primero los ingleses, como ustedes habrán visto en las películas que siempre por ahí vemos, los ingleses, los casacas rojas, ingresando y quemando Escocia, los ingleses atacando a los irlandeses, entrando a Gales, haciendo de la suya los ingleses, pero los ingleses no iban y entraban a un país así por así, entraban con un pensamiento económico. Ya desde los años 1776, estos señores que tuvieron la ventaja de tener a Adam Smith, un escocés, que justamente cuando escribe su libro le da una cantidad de ideas interesantes a los ingleses comienzan a dominar el comercio internacional a partir de acá, y con el libro de Adam Smith ahí
debajo del brazo y estudiándolo constantemente, comienzan a determinar cómo funciona un banco, cómo funciona el dinero y cómo las transacciones económicas en un mundo que ya es globalizado en esta etapa. La globalización no es de los años 2000, la globalización comenzó en los años anteriores, incluso al 1776, cuando por primera vez se comienza a comercializar a través de la plata, se comienza a unificar al mundo a través de una moneda importante que es el real de A8. El real de A8 va a ser la moneda previa a la libra esterlina y también al dólar. Es más, el real de A8 va a dar el origen del dólar ya más o menos en los años 1870 en adelante. Por lo tanto, Adam Smith con sus propuestas revoluciona el modo de cómo se piensa dentro de la economía. Y Adam Smith ampara su teoría en lo que es la mano invisible. Y esta es la otra pregunta del examen. ¿Qué es la mano invisible? La mano invisible es la fuerza de la oferta y la demanda, que hasta el día de hoy influencian al mundo económico. No de nuestro país, sino a todo el mundo económico. A todo el mundo. Entonces, la ley de oferta y demanda para Adam Smith era la mano invisible. ¿Y por qué? Un día llegas de repente a un determinado lugar y preguntas, ¿cuánto está el pasaje hasta Trujillo? Bueno, el pasaje a Trujillo está a 60 soles. ¿Y si fuera el Día de la Madre, cuánto está? ¿Y si fuera Navidad, cuánto está? Ahí uno ve los mecanismos de oferta y demanda. ¿Por qué los precios suben? ¿Por qué los precios bajan? Por la oferta y la demanda. Y una pregunta, esta última Navidad, ¿cuántos pavos se sacrificaron? El señor San Fernando, que es uno de los más fuertes en este tema de los pavos, en el tema de los pavos, ¿cuántos pavos ha sacrificado esta Navidad? ¿Alguien sabe? Agarró el señor San Fernando y dijo, bueno, como es Navidad, ya, 20.000 pavos, y comenzó a sacrificar 20.000 pavos y todos los pavos a la cámara frigorífica, y ya que se vayan vendiendo de poco en poco, hizo los cálculos de cuántos pavos sacrificar en base al estudio de la oferta y la demanda. ¿Y qué pasaba si el señor San Fernando se equivocó y no debió sacrificar a 20.000 pavos? ¿Qué pasaría si solamente 15.000 hogares decidieron comprar sus pavos? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, el señor San Fernando no va a permitir que 5.000 pavos se le maloren ahí en la cámara frigorífica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el señor San Fernando? De poner el precio en 16 soles el kilo de pavo, tendrá que ir bajándolo a 14 o lo bajará a 12 para que finalmente los 5.000 pavos que se están quedando por ahí finalmente se recuperen. Pero ¿saben lo que sucede? Esta Navidad se han vendido todos los pavos. ¿Y por qué? El precio es el elemento que nos va a ayudar a regular ello. Si el precio es alto y el señor San Fernando se da cuenta de que no va a ganar, inmediatamente comienza a abaratar el precio. Y finalmente, en algún instante, las amas de casa dicen, ¿por qué no has comprado pavo? ¿Por qué no compramos pavo? Porque el pavo ha bajado el pavo. Uy, la noticia de la casa, bajó el pavo, ¿ya cuánto está? Estaba a 16 al inicio, ahora están dejándolo en 12. ¿Dónde? El señor San Fernando está dejando a 12. Vamos donde el señor San Fernando. Y comienzan las amas de casa, atraídas por el nuevo precio, a llevarse los pavos que en otra circunstancia, bajo el precio de 16, se hubieran quedado ahí estancados, se hubieran quedado ahí y de repente no incorporaban ninguna ganancia a este señor. Por lo tanto, la oferta y la demanda determinan cuánto se vende, a qué precio se vende, y a ese fuerte movimiento del mercado Adam Smith le denominó la mano invisible. Como les estoy diciendo, esta también es una fija del examen. Entonces, la búsqueda del interés individual resulta el interés general y en conjunto de la sociedad. Otro punto importante que Adam Smith va a tratar dentro de lo que es su libro es cómo funciona el banco y cómo funciona el papel moneda. Al principio los caminantes, ¿no? Señor, usted va a caminar ¿por qué lugares? ¿Por qué no deja su dinero acá? La plata que está llevando le está pesando. Mire,
nosotros le guardamos acá ese conjunto de monedas de plata que usted tiene y le damos acá un documento firmado que tiene algunos sellos, que tiene algunos dibujos propios de acá de nuestra institución. Y usted cuando vuelve, ya le devolvemos su dinero, en vez de estar llevando usted toda la plata ahí en peso y el oro también, nosotros se lo guardamos. A partir de ahí surge pues el papel de los bancos, que al inicio guardaban el dinero y la persona que hacía guardar su dinero tenía que pagarle al banco adicionalmente por el hecho de que tú me estás guardando mi dinero, es justo que yo te pague a ti porque tú me estás guardando el dinero. Pero luego se invierte esta situación porque los bancos comienzan a realizar algunas operaciones interesantes. En vez de sacar, bueno, ¿cuánto tenemos? 10 kilos de oro. Ah, entonces necesitamos 10 vales. Muy bien, pero ¿qué hicieron estos señores? Tenían 10 kilos de oro en bóveda y comenzaron a generar la emisión de 20 vales y nadie los controlaba. Sin embargo, los primeros bancos ingleses y escoceses comienzan a funcionar de ese modo. Entonces, ¿cuál es la importancia del sistema monetario? Que justamente equilibra las cuentas. Y el sistema monetario no puede estar en manos de los privados. Tiene que estar bajo la supervisión del Estado. Pero dentro de lo que proponía Adam Smith, y ahí viene la otra pregunta del examen, es ¿cuál era el rol del gobierno? Entonces, el gobierno tenía que entrar a regular la economía. Adam Smith tenía el pensamiento liberalista. ¿Qué significa eso? Libre oferta, libre demanda. El mercado funciona solo. Y la pregunta es, ¿y cuál es la labor del Estado? Entonces tú respondes a la pregunta del examen, respondes de este modo. La labor del Estado era de no estorbar en la economía. El Estado solamente era un elemento que tenía la policía para que organizara a la sociedad, disminuyendo la violencia, apagando los incendios y de repente algunas labores adicionales. Pero en cuestión de mercado, acá el señor A y el señor B se ponen de acuerdo en cuánto venden y cómo venden, y al Estado no le debe interesar lo demás. Por lo tanto, en situación económica, la labor del Estado era la de no estorbar en la economía. A partir de ahí, las ideas de Adam Smith han sido utilizadas futuramente, y ustedes habrán escuchado por ahí, el modelo neoliberalista. El neoliberalista proviene justamente de la excesiva libertad del mercado. ¿Y qué era la mano invisible en el mercado? Regula qué mercancías se producen y qué mercancías no. ¿Y cómo? Hace un tiempo atrás había una bebida, no recuerdo, voy a hacer comercial, una bebida pasada, que era Canada Dry. Bueno, esa Canada Dry estaba en las tiendas, pero de pronto la gente dijo, no me gusta ese sabor y así es que no la consumo. A partir de ahí, esa bebida se quedó en las estanterías y las señoras de las bodegas, los señores de las bodegas deciden ya no pedir esa gaseosa porque el público no quiere. Y a partir de ahí quiebra una compañía. Por lo tanto, el mercado decide quién se queda y quién se va, qué se produce y qué no se produce. Una teoría importantísima es la teoría de la acumulación de la riqueza. Y esta es otra fija del examen. Entonces, ¿qué significa la acumulación de la riqueza? Es lo mismo que ahorrar. Es lo mismo que ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde sale este ferrocarril? ¿Quién crea este ferrocarril? Este ferrocarril se ha creado con mucho esfuerzo. Y para crear este ferrocarril, antes de que existiera y antes de que diera servicios, se ha tenido que inventar. Por lo tanto, han habido un conjunto de obreros, un conjunto de ingenieros que han tenido que diseñar esta gran máquina. Ha existido periodos de investigación, han existido periodos de prueba. El primero en ser construido no fue el mejor. Por lo tanto, hemos tenido que, antes de llegar a este ferrocarril, se han tenido que hacer varios prototipos. ¿Y quién ponía el dinero? ¿Y quién financiaba todos esos proyectos? Entonces, alguien debió financiar todo ello. ¿Y de dónde sale todo ello? De la acumulación de la riqueza. Hoy en día, muchas medicinas que se están recién en este momento en laboratorios se están haciendo. Todavía no se ha vendido ninguna cápsula de la futura medicina. Sin embargo, la medicina del futuro ya se está trabajando en los laboratorios. ¿Quién le va a dar financiamiento a todo ello? Por lo tanto, la acumulación de la riqueza es esencial.
Entonces existe la teoría de la acumulación de la riqueza, que para nosotros es el ahorro. Entonces producción que se hace en excedente y a partir de ahí se reinvierte. Y la reinversión en los ámbitos de investigación y desarrollo da como consecuencia bienes de capital. El tren llega a ser un bien de capital importante. Pero cuán importante era que este tren llegara a destinos lejanos. Por lo tanto, a este señor que comenzó a invertir en el tema de los trenes, le faltó dinero para hacer los rieles, le faltó dinero para llegar a destinos más lejanos. Por lo tanto, invocó la presencia de capitales adicionales y comenzó a hacerse de muchos socios. Y en algún momento el ferrocarril va a ser uno de los aportantes a las operaciones de la bolsa de valores. Por lo tanto, fíjense ustedes, la economía se va dinamizando de este modo. Pero hay un modo distinto de pensar. Y dicen, no, este señor está acumulando riqueza y finalmente se va a quedar con la riqueza de los trabajadores, porque finalmente el trabajo no lo hizo él. Este señor está sentado ahí en su pedestal mientras que son otros los que trabajan. Por lo tanto, nosotros vamos con el socialismo y nosotros no pensamos igual. Y nosotros creemos que la riqueza de la nación le pertenece al hombre proletario, al hombre trabajador, aquel que finalmente hace todo el esfuerzo, está en la fábrica y tiene que trabajar horas y horas mientras es otra la persona que se va enriqueciendo. Finalmente les digo, la economía se ha visto impactada negativamente por dos pensamientos. El primer pensamiento, ese neoliberalismo ultranza, donde se dice que este capitalista, el abusivo, termina prácticamente siendo una persona que se apodera del trabajo de los demás. Ese capitalismo ultranza es dañino, es perverso y es maligno. Pero también ese socialismo pegado al comunismo, el de viva la revolución y viva el desajuste de toda la economía, también es igual de dañino. Entonces, ¿cuál es el punto? Un capitalismo, la acumulación de la riqueza de una manera demasiado prepotente, es tan dañina esa forma de actuar como la del comunismo, que nos entrega una lucha armada y que finalmente termina desangrando a los países. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el equilibrio. ¿Y cómo buscamos el equilibrio? ¿Es importante acumular riqueza y generar reinversión? Sí, pero también es justo de que al trabajador se le reconozca algunos beneficios sociales que son importantes, porque en algún momento el trabajador se puede enfermar, el trabajador tiene familia, el trabajador es un ser humano que finalmente está aportando. Por lo tanto es importante que la empresa también se haga cargo de una parte social. Entonces, hoy en día el Perú, por ejemplo, es una economía social de mercado. Y esa es otra de las preguntas del examen. ¿Correcto? Mire, ya vamos dándoles todas las preguntas del examen. Entonces, la economía social de mercado es hoy en día el punto de equilibrio. Economía social, sí, porque se respeta a la sociedad, se respeta a las personas en su dignidad. Y de mercado, porque estamos dentro de lo que es el mecanismo de oferta y demanda. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día el rol del Estado es limpiar la economía de aquellos elementos que la van a empañar. Entonces, hay gente que es muy poderosa, dueños de transnacionales, gente que tiene mucho poder económico, y esta gente tampoco puede hacer lo que le da la gana. Por lo tanto, el Estado tiene que ingresar a la economía y comenzar a ordenar y a limpiar la máquina de la oferta y la demanda para que esto funcione equitativamente para todos. El rol del Estado entonces pasa a ser un rol regulador, un rol donde justamente hoy en día, si estas ideas las ponemos al día de hoy, tenemos pues muchos organismos reguladores. ¿Se acuerdan ustedes de algún organismo regulador? OFCITEL, OFCITRAN, y tenemos varios organismos
que regulan algunos aspectos importantes de la economía para que nadie abuse del otro y para que la economía funcione de manera sana, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes, el rol del Estado sí es importante. La reinversión es el elemento que finalmente va a transformar la sociedad. Y la economía familiar tiene mucho que ver, tiene demasiado que ver con los aspectos propios de la economía ya dentro del ámbito macroeconómico. Entonces, la familia determina quién realiza cada tarea, quién sale a trabajar, quién se pone a estudiar en este instante, porque en el futuro cada quien tiene que ser productivo. Entonces, cuán importante es el hogar fortalecido que también le dé buenas condiciones a sus hijos para que puedan ir al colegio, para que puedan tener una educación de calidad, pero no una educación de calidad hecha con 19, 20, 18, 17, hijito, tú eres el primero de la clase. No, educar significa prepararlo para que produzca en el futuro, prepararlo para que finalmente haga de su talento éxito económico. Y el éxito económico no es para desafiar a las personas, el éxito económico es para superarnos, el éxito económico es para progresar. Entonces el éxito económico no es para vanagloriarnos y decir, uy, mira qué éxito económico tengo y puedo gastar aquí y allá y es una demostración de lujo. No, el éxito económico es con lo que se tiene, es vivir bien, con lo que se tiene, apalancar el futuro de la familia, el futuro de sus integrantes, de tal modo que tengan opciones mejores que el padre y como generación anterior les hayamos ayudado a nuestros hijos a apalancarse en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquel padre que se empeña en darle una buena educación a su hijo, finalmente lo ve graduado y finalmente ese hijo llega donde el padre no llegó. A partir de ahí ya hemos hecho la labor que nos corresponde propiamente a nuestra generación. Entonces, cuán importante también es, ¿no?, darle al hijo mucho cariño, darle a la hija mucho cariño, pero también darle un poco de necesidad. Fíjense ustedes, dale un poco de necesidad a tu hijo para que pueda ir valorando, eso sí, con mucho cariño, sin someterlos a privaciones enormes, pero sí que vaya valorando lo que es la economía en sí. Para la economía, si no lo valoras, fíjate, eso es un principio económico importante, si no lo valoras, no lo vas a apreciar. Dentro de este curso vamos a ver justamente una parte importante que tiene que ver con cómo es que el consumidor valora. Y ahí, en la explicación de ese principio económico, que es el de los rendimientos decrecientes, ahí vamos a ver cómo es este sentido de la valoración. Bueno, vámonos a los principios económicos. El principio económico número 1 tiene que ver con las decisiones del individuo. Entonces, para tomar algo, tienes que renunciar a algo. A ello le denominamos costo de oportunidad. Entonces, ¿qué es un costo de oportunidad? Una pregunta, ¿qué carrera están estudiando? ¿Qué carrera están estudiando? ¿Quién me dice? ¿Qué carrera están estudiando? A ver, Rubén, Luis, Elio, Alberto, ¿qué carrera están estudiando? Ingeniería eléctrica. Y una pregunta, Alberto, si no estudiarías ingeniería eléctrica, ¿qué otra carrera te hubiera gustado estudiar? Si no hubiera sido tu elección ingeniería eléctrica, ¿qué otra carrera te hubiera gustado lograr? Arquitectura. Entonces arquitectura ha sido tu costo de oportunidad. Es decir, dejas de estudiar arquitectura para estudiar ingeniería eléctrica. Pero ya estás estudiando ingeniería eléctrica. Pero el hecho de estudiar ingeniería eléctrica quiere decir que una parte de tu dinero se fue para la pensión. Por lo tanto, ese dinero que se va para la pensión de la universidad ya no puede ser empleado en otras decisiones. Por lo tanto, ahí también hemos asumido un costo de oportunidad. Y de manera más jocosa, ustedes se enamoraron de una chica de 2 o de 3 o de 4. Y finalmente, ¿con cuántas se casaron? Bueno, una persona puede casarse con una primero, después con la siguiente y después con la siguiente. No, ahí también hay un costo de oportunidad. Si uno decide por un camino, ya estamos dentro de una decisión importante. Pero luego
las cosas salieron mal por X motivo y reorientamos el camino, pero todo ello nos va a llevar a un conjunto grande de costos. Por lo tanto, cuán importante es informarse bien antes de decidir. El costo de oportunidad es ese mecanismo que te dice, si eliges algo, estás renunciando a algo. Y esta es una de las preguntas del examen. ¿Qué otras relaciones tenemos? Costo-beneficio. ¿Qué significa el costo-beneficio? Significa, si tú quieres algo, tendrás que apostar, tendrás que invertir. Por lo tanto, asumimos un costo para lograr un beneficio. El que quiere celeste, que le cueste. Para hacer tortillas hay que romper huevos, todo tiene un costo. Estas son afirmaciones económicas que están relacionadas justamente a este principio económico. Las decisiones de los individuos pasan por dos aspectos esenciales. Eficacia, cómo obtener recursos o cómo agrandar la torta. Cómo agrandar la torta. Entonces, ¿cómo hacemos para tener mayores ingresos? ¿Qué decisiones tomamos para obtener mayores ingresos? Y una vez que usted como padre de familia logra un sueldo mayor o mayores ingresos económicos para el hogar, la pregunta es ¿cómo lo distribuyes? ¿A quién le damos? ¿A la esposa? ¿A la hija? ¿Al hijo? No es que el hijo está entrando recién al jardín, no, la hija está en la universidad, pero tenemos que hacer acá un equilibrio, entonces tenemos que lograr un equilibrio en ello, en esas decisiones. Si la hija va a una universidad particular, el niño se va a quedar de repente en un jardín estatal. Y si el niño se va a un jardín particular de esos elegantes y buenos, la hija va a tener que ingresar a una universidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los seres humanos tomamos constantemente muchas decisiones. Ganamos un poco más, ahora hay que ver cómo se distribuye esa ganancia, de tal manera que la eficiencia y la equidad finalmente estén equilibradas. Todos negociamos. Entonces, dentro de las decisiones de los individuos también está la negociación. ¿Y qué es la negociación? La negociación es ceder un poco a cambio de algo. Por lo tanto, señora, compre 2, lleve 3. Ahí hay incentivos. Estimado amigo, ¿cuánto te están pagando de sueldo en tu trabajo? Muy bien, nuestra empresa te paga algo más, te paga 20% más si te vienes a nuestras filas. Entonces, también en el ámbito laboral existen ese tipo de posibilidades. ¿A qué te estás dedicando? ¿Y por qué no vamos a mi empresa y mira, te voy a pagar más? O hay una oportunidad de incentivo para irse al extranjero. Por lo tanto, todos estos elementos finalmente producen cambios en los seres humanos. Y los seres humanos vamos decidiendo en base a los incentivos. ¿Y qué es la optimización marginal? A ver, vamos a explicar el concepto marginal. ¿Qué es marginal en economía? En economía lo marginal es el margen, ¿correcto? Es el margen. A ver, ¿cuánto cuesta un carro? ¿Cuánto cuesta un auto? ¿Cuánto cuesta un auto de segunda? Un auto de segunda, vamos a dar un Toyota. Un Toyota de segunda del año 2010. Un Toyota Corolla. El Toyota Corolla del 2010, ¿cuánto cuesta? Es de segunda. El carro está en muy buenas condiciones. ¿Cuánto cuesta? Supongamos que el costo de este carro, ¿no? El dueño actual nos dice, el carro cuesta, ¿cuánto cuesta? A ver, ¿quién me da un número? Bueno, vamos, el carro cuesta $12,000. Entonces le dicen, mire, está bien conservado, está con todos los elementos originales, tiene poco recorrido, el carro vale $12,000. Disculpe señor, pero yo le podría ofrecer 10,000. El dueño del carro dice, no, por 10,000 no lo vendo. Señor, 11,000, no, 11,000 muy poco, mire, vamos a hacer una cosa, ya 11,500 y quedamos. Mire, 11,500 para mí es mucho. Fíjense, todavía nadie dice que sí. 11,500, no. Ya, 11,200. Quedamos ahí. Correcto. Con 11,200, el no se ha convertido en un sí.
Esa es una decisión marginal. ¿Cuánto hemos tenido que ampliar el margen? Fíjense ustedes, ¿cuánto hemos tenido que incorporar dentro del margen de ganancia para que cambie la decisión? Entonces, la pensión de la Continental está costando como 1.000, pero a partir del próximo año 1.100. ¿Te inscribes? Bueno, haré un esfuerzo y sí. Ahora la pensión va a costar 1.200. ¿Te inscribes? Bueno, todavía ya. Bueno, sí. Ahora la pensión va a costar 1.300. No, ya no me inscribo. Esa es una decisión marginal. Esa es una decisión marginal. Véndeme algo que tú tienes. Te ofrezco 500. No, muy poco. Ya, 600. Tampoco. 700. Bueno, ya está bien, te lo vendo. Esa es una decisión marginal. Entonces siempre jugamos con los márgenes. Vamos tanteando. Y el ama de casa igual. Va a la tienda y pregunta, ¿y cuánto está el tarro de leche? El tarro de leche la leche está 3,50 soles. Muy caro, no compro. Se va a la tienda del frente. ¿Cuánto está la leche? 3,40. No, tampoco compro. Muy caro. Y, señora, acá la lata de leche 3,20. Ahora sí pago. Entonces, esa también es una situación de optimización marginal. Y siempre el ser humano negocia en márgenes pequeños. Esta es otra pregunta del examen. Y las decisiones del comercio internacional, ¿de qué depende de que el comercio internacional sea exitoso? Primero, para hacer comercio, todavía no comercio internacional, para hacer comercio tienes que ser especializado en algo. Entonces, el panadero que vende sus panes al día siguiente sabe cómo hacer pan, sabe cómo optimizar los ingredientes y sabe justamente cómo es el proceso de panificación, mientras que muchos de nosotros no sabemos. Imaginen ustedes si no existieran los panaderos. Todo el que quisiera pan en este mismo instante, bajo este mismo horario, estaría amasando ahí la masa para tener pan de mañana. Imaginen cuánto tiempo perderíamos, estaríamos cansados después del trabajo y estaríamos ahí amasando y amasando los ingredientes y finalmente hasta echaríamos a perder gran parte de lo que hemos comprado. Por lo tanto, la especialización es el primer elemento esencial para obtener las actividades de comercio internacional. Y también la producción de excedentes. Entonces el panadero no solamente produce para su familia, sino también produce para el mercado un conjunto de excedentes que en el futuro podrán ser exportados. Entonces muchas de las actividades pasan por ello. Especialización, producir en excedente y después se tiene que incorporar el uso adecuado de una moneda de término o de medio internacional. Por lo tanto, el dólar hoy en día, a partir de 1944, es la moneda utilizada en todo el mundo para hacer transacciones internacionales. ¿Y el sol no es una buena moneda para hacer transacción internacional? La verdad es que el sol no va a ser aceptado en muchos países. Por lo tanto, la moneda de tránsito internacional es el dólar. Por ahí ha tomado también un nivel de importancia el euro. Y también y en estos últimos años, el yuan chino también se está consolidando como una moneda de tránsito internacional. Por lo tanto, estas son tres exigencias que tiene el comercio internacional. Factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos más importantes de la economía? Bueno, los factores económicos. Para producir necesitas elementos, y esos elementos para producir se denominan factores productivos. ¿Qué necesitamos para producir? Concentrémonos en esta primera formulita. T, que significa tierra, todos los elementos que han provenido de la tierra. Es decir, insumos propios de la naturaleza, insumos para las múltiples actividades de fabricación. Entonces, el factor tierra incorpora todos los insumos productivos. W, que está incorporando a la fuerza de trabajo, el elemento transformador. K, que tiene que ver con el capital y el uso de maquinarias. Estas tres son denominadas los factores productivos clásicos. Entonces, estos de acá son los factores productivos clásicos. Actualmente se han incorporado a estos factores clásicos la tecnología y el conocimiento. Pero como inicialmente indicaba, la tecnología y el conocimiento serán
importantes, serán realmente factores productivos notables en la medida que tengan utilidad práctica. Principios de las decisiones de los agentes económicos. ¿Y qué son los precios? Los precios son instrumentos del que se sirve la mano invisible, es decir, la oferta y la demanda, para determinar cuáles son las características de un bien. Cuando el precio está barato, quiere decir que hay abundancia de ese bien. Fíjense ustedes, ¿cuál es la información? Entonces, cuando vemos un precio barato, hay abundancia de este bien en el mercado. Cuando el precio está caro, hay escasez de este bien, pero también se puede relacionar la calidad. Entonces, mientras más caro, más calidad. Pero si tiene calidad y es abundante, es una muy buena noticia. Es un buen elemento que está en muy buen precio para quien compra. Entonces, fíjense ustedes, finalmente los precios transmiten la información sobre lo que interesa producir y qué interesa comprar. Decisiones de los agentes económicos. ¿Y qué es el poder del mercado? Cuando entramos a las fallas de mercado, y aquí les hago un anuncio, tenemos un capítulo, una semana nos vamos a dedicar a este tema de fallos de mercado. Hoy día solamente anunciamos el tema. El poder de mercado es el poder de un monopolio, es el poder de un agente económico, y esta es una pregunta del examen. Este es el poder de un agente económico para manipular los precios dentro de un mercado. Ese es el poder de mercado. Las externalidades son aquellas acciones que se hacen en la economía y que generan influencia negativa o positiva en la sociedad. Ejemplo, se pone una discoteca y finalmente esa discoteca termina por ensuciar las calles, generar impactos de violencia y afecta a los vecinos. Esa es una externalidad. Cuando una empresa se sitúa en un determinado lugar y afecta a la vida de las personas, contaminando el ambiente, ensuciándolo, generando mayor tráfico, esa es una externalidad. Desde el momento que un empresario transportista dispone que sus grandes camiones se estacionen en una vía que no corresponde y dificultan el tránsito, esa es una externalidad negativa. Entonces, ¿qué es la externalidad? Son las acciones que hacen otras personas y nos afectan a nosotros. Los bienes públicos y los recursos comunes son los que dota el Estado, y estos también vamos a tener que estudiarlos en una determinada semana junto con las externalidades. Un principio económico que tiene que ver con la economía en su conjunto. ¿De qué dependen las diferencias de los ingresos económicos de un país y otro? Esta es una pregunta del examen también. Depende de la productividad. Entonces, la productividad es la capacidad de producir bienes en una determinada economía. La productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de tiempo y de trabajo. Por lo tanto, mientras mayor sea la productividad, mayor será el sueldo. Entonces, ¿cuándo podríamos subir los sueldos en el Perú? En el Perú subirán los sueldos y se mantendrán de verdad en un nivel adecuado cuando elevemos la productividad. Lamentablemente, en los 2 últimos años que han pasado, la productividad del Perú ha disminuido la productividad y ha disminuido también la competitividad interna del Perú. Por lo tanto, este año es decisivo para retomar nuevamente la senda del crecimiento. Mientras tanto, no hay posibilidad de aumentar sueldos en una sociedad, pese a que se bajen los impuestos, pese a que existan medidas adicionales. La productividad es la base que sostiene los sueldos en una sociedad. ¿Y qué es la inflación? La inflación es un fenómeno que eleva los precios. Pero ¿cuándo estamos frente a un fenómeno inflacionario generado por el mismo Estado? ¿Cuándo? Cuando se imprime demasiado dinero. Entonces, cada vez que un Estado imprime demasiado dinero, finalmente concreta una elevación de precios. Y esa elevación de precios genera desfavorablemente para las familias, genera una disminución de los ingresos reales. Por lo tanto,
¿Cuándo ocurre una inflación? Cuando el Estado imprime demasiado dinero. Muy bien, hasta aquí nos quedaremos el día de hoy. Espero que la clase de hoy les haya gustado, sobre todo que generemos el aprendizaje que hemos tenido por objetivo, y les pido que lean por favor el manual de economía y revisen el material que se ha dispuesto en el aula virtual, que de ahí están saliendo las demás preguntas que se van a tomar el día de mañana. Varias de las fijas ya se las he podido proporcionar y algunas que sí tienen que estar ahí con la lectura, ¿no? Con la lectura van a poder ustedes incorporar la respuesta de las demás preguntas. Muy bien, les agradezco por esta sesión de aprendizaje. La renta per cápita, Luis Cisneros me pregunta sobre la renta per cápita. ¿Tiene que ver con la productividad? Claro que sí. ¿Qué es la producción per cápita? PBI per cápita. Fíjense ustedes. Y el PBI per cápita es la renta per cápita. Es decir, PBI per cápita y renta per cápita es lo mismo. ¿Correcto? En Economía 2 vamos a ver justamente ese tema, ¿no? Si es que nos dan la oportunidad ahí en la universidad. Entonces, fíjense, ¿cuál es el punto? Eso es lo que gana en promedio un poblador de un determinado país. Hoy en día, el ingreso per cápita o PBI per cápita del peruano, como les decía inicialmente, está entre 11.000 y 12.000 dólares anuales. Mientras que el de Estados Unidos está en 50.000. Por lo tanto, miren, la diferencia es la productividad. Una hora de trabajo del estadounidense vale más que una hora de trabajo del peruano. ¿Y por qué? Porque hay actividades en el Perú que no están dentro de la formalidad. Y esto hace de que existan distorsiones fuertes en nuestro mercado. Entonces la productividad tiene que ver con la capacidad productiva. La otra pregunta es, ¿en el Perú todos producen? ¿Todos realmente producen? ¿Quiénes están en actividades esencialmente productivas? ¿Y quiénes están de repente en actividades que por no estar legalizadas o no estar formalizadas no son parte de la productividad? Por lo tanto, tenemos ahí pendiente en nuestro país algunas reformas importantes que van por el lado tributario y por el lado laboral. Hace años, desde el año más o menos 2000, que no se hacen reformas importantes en nuestro país. Y estas reformas pendientes están siendo postergadas y postergadas porque tenemos temas de corrupción, tenemos temas de infraestructura, tenemos temas de concesiones que el día de hoy, fíjense, están observadas y están pues siendo la agenda del momento, y no estamos pensando en algunos aspectos que el Perú ha debido reformular para justamente cobrar un poco más en la senda del crecimiento económico. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad que me dan. En la clase de Economía 1 les recomiendo que lean el texto de Economía, y todas las semanas vamos a ir dando las clases y dando las fijas del examen. Así es que repasen esta clase y yo sé que les va a ir muy bien en el examen. Muchas gracias por la atención que ustedes han brindado a esta clase, y a partir de mañana ya se encuentran activas las preguntas de este examen. Muchas gracias, estimados estudiantes, los espero.